Ubicada en el extremo nororiental de Colombia, marcando el límite geográfico directo con Venezuela, Cúcuta es un núcleo de constante fricción urbana, comercial y demográfica. Atravesando el concreto de esta cálida ciudad fronteriza, el río Pamplonita fluye como un corredor hídrico altamente intervenido. Su cauce desciende desde los fríos páramos andinos a más de 3.000 metros de altitud, transformándose progresivamente al ingresar al valle, donde queda encajonado entre muros de contención y avenidas de alto tráfico. Es un ecosistema severamente alterado que el ritmo humano suele ignorar, pero donde la maquinaria biológica de la supervivencia opera sin tregua. Este segmento expone las estrategias de adaptación de 3 organismos frente a la presión ambiental extrema. Sobre las riberas del cauce principal, una garza blanca ejecuta cálculos aerodinámicos y tácticos de caza, mientras un cuervillo procesa el sustrato lodoso mediante un forrajeo táctil incesante. A escasos metros del río, aislado en las aguas confinadas de un estanque artificial en el Parque La Playa, una mojarra roja despliega un implacable rigor territorial para defender su nido. 3 mecanismos biológicos exactos para persistir bajo el cemento. Una garza blanca se desplaza en solitario sobre el corredor aéreo que delinea el río Pamplonita. Su vuelo responde a un diseño aerodinámico altamente optimizado para maximizar la sustentación con el menor gasto calórico posible. Mantiene el cuello retraído en una pronunciada forma de S, una adaptación estructural que le permite centrar su masa corporal respecto a la amplitud de su envergadura, estabilizando así su centro de gravedad. Simultáneamente, sus largas patas se extienden con rigidez hacia la parte posterior del cuerpo, operando como estabilizadores direccionales que corrigen las turbulencias generadas por las corrientes térmicas que ascienden desde el concreto de la ciudad. Desde la altura, el ave procesa una cantidad increíble de información ambiental. Sus ojos, equipados con una alta densidad de fotorreceptores, le otorgan un campo de visión amplio y una agudeza visual superior, capaz de penetrar la superficie del agua y mitigar el deslumbramiento solar. No hay urgencia en su trayecto. Su movimiento es un ejercicio de escaneo continuo. La garza evalúa la topografía alterada del río, midiendo las variaciones en la profundidad del cauce y la velocidad de la corriente para determinar una zona óptima de aterrizaje. El descenso es una maniobra táctica de precisión. El ave altera el ángulo de sus alas para generar resistencia aerodinámica, reduciendo su velocidad drásticamente antes del contacto. Selecciona una sección específica de la orilla, calculando la incidencia de la luz para evitar proyectar su propia sombra sobre el área de vadeo. Al tocar tierra, pliega sus alas en un movimiento mecánico e integrado, fusionándose inmediatamente con el entorno ribereño. Una vez posicionada, adopta un estado de quietud biométrica absoluta. Frecuentemente recoge una de sus extremidades, sosteniendo la totalidad de su peso sobre una sola pata. Esta postura es una estrategia de termorregulación diseñada para minimizar la pérdida de calor a través de las superficies no emplumadas, mientras reduce el área de contacto con el agua. El ave se convierte en una estructura estática. Su cuerpo entero funciona como un radar pasivo, calibrando el nivel del caudal y las alteraciones minúsculas de su entorno sin necesidad de ejecutar ninguna acción de caza inmediata. Este despliegue de eficiencia anatómica ocurre dentro de un ecosistema fuertemente intervenido. El cauce está confinado por muros de contención y expuesto a la constante dinámica urbana. Sin embargo, su programación evolutiva exige únicamente variables concretas, zonas de vadeo someras y líneas de visión despejadas. Sobre este río fragmentado por el desarrollo, el vuelo solitario de la garza demuestra que los mecanismos de supervivencia más sofisticados no requieren de una naturaleza intacta, sino de una adaptación absoluta al presente. Mientras la garza domina el ecosistema desde la inmovilidad absoluta y el escaneo estrictamente visual a escasos metros de distancia sobre la misma corriente del río Pamplonita, la dinámica de supervivencia cambia radicalmente. En los tramos donde el agua pierde velocidad y el sedimento se asienta formando espesos bancos de lodo, opera un cazador que no depende de la vista, sino del contacto físico y continuo con la tierra.
El cuervillo, el Phimossus infuscatus, representa una estrategia biológica diametralmente opuesta a la captura balística, el forrajeo táctil y sistemático. Si la garza blanca es el depredador diseñado para el instante preciso, este ibis oscuro es el procesador incansable del sustrato hídrico. Físicamente, el cuervillo está diseñado para la interacción ininterrumpida con el barro húmedo y las piedras de la ribera. Sus extremidades inferiores, largas, delgadas y de una característica tonalidad rosácea, carecen de las membranas interdigitales de las aves nadadoras. Esta adaptación anatómica resulta crucial, ya que le permite caminar velozmente por el fango denso sin generar un efecto de succión que atraparía e inmovilizaría a otras especies, ya sea apostado de manera solitaria sobre las rocas expuestas por el bajo caudal o movilizándose en agrupaciones gregarias. Su patrón de locomoción es perpetuo. A diferencia de la postura erguida de las garzas, el cuervillo mantiene el cuerpo encorvado, acercando siempre su centro de gravedad al suelo para facilitar su laboriosa recolección. El comportamiento repetitivo de sumergir su cabeza en el fango no responde a una necesidad de hidratación, sino que constituye su técnica de caza fundamental. El cauce del río presenta niveles variables de turbidez. El lodo disuelto anula cualquier ventaja visual bajo la superficie. Para compensar esta severa barrera óptica, el ave emplea su pico extenso y marcadamente decurvado como una sonda sensorial profunda. Esta robusta estructura queratinosa está densamente inervada y recubierta de mecanorreceptores en su extremo distal. Al introducir el pico en el fango, el cuervillo activa un sofisticado radar biológico capaz de percibir las microvibraciones y los mínimos cambios de presión hidrostática generados por anélidos, pequeños crustáceos y larvas ocultas en la más absoluta oscuridad del lecho. Este proceso funciona como un barrido mecánico automatizado. El ave avanza un paso, perfora la tierra blanda, abre ligeramente sus mandíbulas bajo la superficie para palpar el terreno y evalúa la presencia de biomasa en fracciones de segundo. Si no registra un estímulo táctil inmediato, extrae el pico y repite el ciclo biológico sin detener jamás su marcha. Este mecanismo exige un altísimo gasto metabólico celular, el cual solo se sostiene mediante una frecuencia constante e ininterrumpida de múltiples capturas diminutas diariamente. Visualmente, su plumaje encierra una complejidad óptica fascinante. Bajo condiciones de luz ambiental difusa, aparenta tener plumas de un color estrictamente negro, cuya altísima concentración de melanina proporciona resistencia estructural contra la incesante abrasión física producida por la fricción del lodo. Sin embargo, cuando la radiación solar incide directamente, la compleja microestructura física de la queratina refracta intensamente las ondas lumínicas. Este fenómeno físico produce una notable iridiscencia estructural transitoria, emitiendo destellos metálicos fugaces en diversos espectros verdes, bronces y púrpuras. Esta coloración brillante contrasta intensamente con la piel desnuda y rojiza presente en su rostro, una eficiente adaptación evolutiva que previene infecciones y facilita el mantenimiento higiénico del ave tras sumergirse en aguas turbias. Caminando incansablemente por las orillas franqueadas por el cemento, el cuervillo actúa como un ingeniero biológico imprescindible del ecosistema. Su incesante perforación del lodo oxigena continuamente el sustrato profundo y controla metódicamente las poblaciones de invertebrados bentónicos. En este río, permanentemente sometido a constantes presiones ambientales humanas, la persistencia tenaz de la especie demuestra que la supervivencia biológica definitiva no siempre pertenece al depredador que ostenta el mayor tamaño, sino exclusivamente a aquel organismo que domina a la perfección la lectura táctil de su entorno inmediato y es capaz de sostener sin tregua ni pausa alguna la implacable disciplina metabólica de la repetición. A escasos metros del cauce dinámico del Pamplonita, el ecosistema se transforma radicalmente al adentrarnos en las aguas lénticas y confinadas de un estanque artificial ubicado en el Parque La Playa. Aquí la corriente desaparece y la estrategia biológica de supervivencia cambia de la caza activa a la defensa estática. Bajo la superficie quieta y térmicamente estratificada de este cuerpo de agua cerrado, se desarrolla un comportamiento etológico de extrema intensidad.
En el estrato bentónico, dominado por rocas fragmentadas y una gruesa capa de sedimento acumulado, un macho de mojarra roja ha establecido el epicentro de su ciclo reproductivo, el nido. La construcción de esta estructura no es un acto azaroso, sino el resultado de un riguroso trabajo de mecánica hidrodinámica. Utilizando su boca y el movimiento oscilatorio constante de sus aletas pectorales y caudales, el pez ha removido sistemáticamente los detritos y el lodo hasta exponer un sustrato firme, excavando una depresión cóncava perfectamente circular. Esta morfología geométrica cumple un propósito biológico crítico. Concentra los huevos en un área específica que permite una oxigenación eficiente mediante el abaniqueo continuo del progenitor y establece una frontera espacial, visual y territorial innegociable. Dentro de ese perímetro milimétrico, la vigilancia es absoluta. En este entorno cerrado, la principal presión ambiental no proviene de depredadores interespecíficos que acechan desde el exterior. La amenaza es estrictamente intraespecífica. La alta densidad poblacional que caracteriza a estos estanques urbanos determina que el peligro inminente tenga su misma forma y especie. Otras mojarras rojas patrullan el fondo de forma constante, impulsadas por requerimientos metabólicos oportunistas para devorar los huevos, o por el mismo instinto reproductivo que busca usurpar las escasas zonas de anidación que ya han sido acondicionadas. Cuando un individuo satélite invade el radio de exclusión del nido, el sistema sensorial del pez guardián se activa instantáneamente. Antes incluso de que exista contacto visual pleno, su línea lateral, una intrincada red de neuromastos ubicada a lo largo de sus flancos, detecta los cambios sutiles en la presión hidrostática generados por el desplazamiento del intruso. La respuesta fisiológica del defensor es inmediata. A través de un control neurológico preciso sobre sus cromatóforos, el pez intensifica su coloración territorial, mientras erige al máximo su espina dorsal para incrementar artificialmente su perfil volumétrico, proyectando una silueta biomecánica mucho más imponente. Si el intruso desestima estas señales disuasorias y continúa su trayectoria de invasión hacia la zona de desove, el conflicto escala hacia el comportamiento agonístico frontal. El guardián se interpone bloqueando el vector de aproximación, tensando su musculatura miomérica y ejecutando vibraciones laterales de alta frecuencia. En el denso medio acuático, esta exhibición emite fuertes ondas de choque direccionales que equivalen a una advertencia física insoslayable. Al fallar la disuasión, se detona la embestida cinética. Propulsado por una contracción explosiva de su aleta caudal, el defensor se proyecta como un ariete. El impacto es un golpe contundente, corto y calculado. No busca la aniquilación del oponente, sino su desplazamiento territorial inmediato. Un combate letal o prolongado supondría un gasto energético insostenible, aumentando el riesgo de lesiones físicas y dejando el nido expuesto a incursiones secundarias. El invasor cede terreno y retrocede hacia aguas neutrales, pero la reacción del guardián se basa en la estricta contención. Abandona la persecución exactamente en la frontera invisible de su perímetro y retorna de inmediato al centro de la depresión circular. No existe margen para un periodo de recuperación fisiológica. El estrés metabólico de esta fase reproductiva es extremo. El pez reduce drásticamente su propia alimentación, consumiendo sus reservas lipídicas para poder sostener una guardia ininterrumpida. Este ciclo de intrusión, advertencia acústica y repulsión cinética se repite incesantemente contra múltiples adversarios simultáneos. Es la manifestación biológica de la inversión parental en su estado más puro, exigente y despiadado. En las aguas estancadas de este parque urbano, totalmente aislado del fluir del río principal, la viabilidad de la futura generación depende exclusivamente de la capacidad mecánica de un solo individuo para sostener, hora tras hora y sin asistencia alguna, un perímetro de fuerza bruta contra los de su propia especie. Como hemos visto, la garza ejecuta un cálculo balístico desde la inmovilidad. El cuervillo procesa el sustrato mediante un forrajeo táctil incesante. La mojarra roja despliega un rigor territorial absoluto para garantizar su descendencia. Son tres respuestas biológicas exactas ante el desafío de subsistir en un entorno drásticamente alterado. La garza y el cuervillo ejemplifican una adaptación dinámica exitosa.
Ninguna de estas especies requiere la virginidad de un humedal intacto. Han recalibrado sus mecanismos evolutivos para explotar los recursos que ofrece el río Pamplonita, aprovechando sus bancos de arena y lodo urbano con una eficiencia implacable. Se mueven libres, pero se han asimilado funcionalmente al cauce. Por su parte, la mojarra ilustra un paradigma biológico distinto: el del confinamiento. Aislada en las aguas lénticas de un estanque artificial, carece de la libertad espacial de las aves. Sin embargo, su encierro no detiene ni altera su programación genética. En ese perímetro reducido, el pez ejecuta su ciclo reproductivo con idéntica intensidad etológica y agresividad territorial que desplegaría en un ecosistema natural y abierto. El Pamplonita y sus cuerpos de agua anexos siguen su curso bajo el cemento. Sostienen un ecosistema complejo donde cazar, buscar y defender no son opciones, sino exigencias metabólicas diarias. Basta con observar con rigor desde cualquiera de sus puentes urbanos para comprobar que, bajo la infraestructura de la ciudad, la maquinaria evolutiva sigue operando de forma ininterrumpida.